Empezando y saludando, buenas tardes a todos los presentes. Hoy vamos a hablar lo que es las clasificaciones geomecánicas para taludes y vamos a hablar principalmente de dos clasificaciones muy conocidas, que vendría a ser el Q-Slot y el SMR. No, a ver, me paso. Ahí. Me parece que alguien tiene el micro abierto. Ya. Bueno, como estaba diciendo, vamos a hablar de las clasificaciones geomecánicas para taludes, tanto como el Q-Slot y el SRM. Presentado por mi persona, mi nombre es Daniel Luque Yanyay. Actualmente soy estudiante de último ciclo de Ingeniería Geológica, también estudio Ingeniería de Minas, en la Universidad Nacional de San Agustín. Bueno, nuestro contenido vamos a hablar principalmente de por qué se crearon estas clasificaciones. Vamos a hablar qué es el Q-Slot, los parámetros que se utilizan para calcular el Q-Slot, los usos principales que se le da a este Q-Slot. Después vamos a hablar del SMR, vamos a hablar lo que vendría a ser el RMR básico, que se utiliza principalmente en el SMR. Vamos a hablar los parámetros del SMR y también los usos del SMR. Ya está. Vamos a empezar de por qué se crearon estas clasificaciones. Bueno, como sabemos, en unos inicios, como tenemos a Beniansky, a Barton, a Terzaghi, crearon clasificaciones geomecánicas en un inicio para obras civiles. ¿Qué eran obras civiles? Principalmente era para excavaciones, para tunelería y para minería subterránea. Entonces, si se realizaba para minería tanto subterránea y para tunelería superficial, entonces no se consideraban las estructuras principales superiores o las que se encontraban en la superficie, puesto que estas no interaccionaban con la parte inferior donde encontramos el túnel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este vendría a ser un parámetro de lo que vendría a ser el MRR, el RMR, donde se habla principalmente de la corrección de la orientación con respecto al buzamiento, ¿no? En tunelería. Como sabemos, tenemos tres perspectivas del túnel. Uno va a ser cuando es paralelo. Tenemos la dirección de una discontinuidad que va a ser paralelo a la dirección del túnel. Y tenemos otras características cuando es perpendicular, es decir, casi a 90 grados, como en estos dos casos. Y en estos dos casos se va a dividir tanto si es que el buzamiento está a favor o si es que está en contra, como vemos en este caso. En este caso se va a decir que es a favor cuando el talud patea, se le dice patea cuando está buzando en el mismo sentido de la dirección del avance del túnel, y se va a decir contrario cuando el talud patea contraria a la dirección de avance del túnel, como podemos ver en este caso. No. Ahora vamos a hablar del Q-Slot. Este método es muy reciente y muchas personas no lo han conocido aún, por lo que estaba viendo. Y aproximadamente este fue publicado en un paper por Neil Barr y Nick Barton en el 2017. Actualmente no se tiene métodos de sostenimiento para el Q-Slot, pero también se puede, principalmente se utiliza para la clasificación geomecánica del macizo rocoso, para la estimación de ángulos de talud y para ver si es que este es estable o inestable. Para eso principalmente se creó el Q-Slot como primera medida. Este se creó por el mismo creador del Q de Barton, Nick Barton, en el 2017, en el que nos dice que este vendría a ser un método de ingeniería empírica
puesto que se va a utilizar métodos de números, vamos a realizar un análisis geológico y lo vamos a transformar a un análisis numérico. Es decir, de la observación geológica lo vamos a transformar a números, principalmente mediante tablas que vamos a observar posteriormente. Este nos dice que tiene principalmente 3 parámetros, donde tenemos principalmente el tamaño de los bloques, donde tenemos la división del primer parámetro, que vendría a ser el RQD, que vendría a ser la calidad de la roca, y el JN, que vendría a ser la descripción del número de juntas. Ahorita también vamos a describir cada uno de estas variables. Luego tenemos la resistencia al cizallamiento, que tendríamos el JR dividido entre JA por O. JR vendría a ser la descripción de la rugosidad. Tenemos el JA, que vendría a ser la descripción de la alteración, y O vendría a ser el factor de la orientación de las discontinuidades. JBICE vendría a ser la condición geológica y ambiental. Y el SRF va a ser el factor de reducción de resistencia. En este SRF vamos a encontrar 3 subfactores, que vendría a ser el RSFA, el RSFB y el RSFC, que lo vamos a explicar posteriormente también. Bueno, esta vendría a ser una multiplicación directa y con ello obtenemos el Q-Slope. Bueno, vamos a hablar de la primera variable, que vendría a ser el RQD. Bueno, esta es una clasificación básica de la calidad de un macizo rocoso, donde se considera un porcentaje del 0 al 100%, donde el 100% se considera que es competente, y mientras más nos acerquemos al 0%, vamos a decir que este es menos competente, o se dice que la calidad de la roca es muy pobre o pobre, como podemos ver acá. Si es que encontramos valores de un RQD del 0 al 25%, vendría a ser muy pobre, del 25 al 50 pobre, del 50 al 75 regular, y así sucesivamente. Hay 3 métodos principales para calcular el RQD. Uno vendría a ser por los testigos, otro vendría a ser por el mapeo de línea de detalle, y el otro vendría a ser el mapeo por celda de detalle o ventana de detalle. Bueno, el cálculo del RQD por testigos, según Brown, en 1978 se afirma. Bueno, este afirmó que los testigos que se utilizan principalmente para el cálculo del RQD son el BQ y el NQ. El BQ corresponde a un diámetro de 47.6 milímetros y el NQ corresponde a un diámetro de 50.5 milímetros. Estos vendrían a ser los más apropiados para la recolección de datos geotécnicos, puesto que si utilizamos diámetros menores, al realizar la perforación, el testigo se va a ir rompiendo con lo que conocemos como rupturas mecánicas, como ahorita vamos a explicar en este ejemplo. Y mientras más grueso lo vamos a obtener, mayor va a ser el esfuerzo, y también vamos a vamos a crear un costo excesivo. Por ello se dice que los diámetros vendrían a ser entre el BQ y el NQ, los ideales que se utilizan para el RQD. ¿Cómo se realizan las medidas para el cálculo del RQD? Se utilizan las medidas que están en el centro del testigo, no se utilizan los que están en los laterales. Por ejemplo, en la imagen que observamos acá en la derecha superior, observamos partes de los testigos, ¿verdad? Y lo que se utiliza, las medidas vendrían a ser las partes medias de los testigos, como en el primer caso y en el primer caso. ¿Cómo se obtienen estas medidas? Puesto que al realizarlo es de difícil acceso realizar la medida de un testigo de la mitad a otra mitad. Por ende se utiliza el promedio de la medida máxima de los 2 picos y la medida mínima entre los dos,
picos del testigo. Por ejemplo, esta media con esta y la mínima con la mínima se suman y un promedio entre los dos. Del mismo modo acá. Los dos picos máximos y los dos picos mínimos. Se suman y se saca un promedio y ya tendría la medida del testigo de la mitad. Eso vendría a ser para el cálculo del RQD. Ahora, para la fórmula se tiene que el RQD vendría a ser la longitud de los pedazos del testigo dividido entre la longitud de corrida, que vendría a ser toda la longitud. Bueno, aproximadamente es de 1.5 porque las cajas de testigo donde se guardan estos son aproximadamente de 1 metro a 1.5 metros, ¿verdad? Y la longitud de los pedazos que se consideran deben ser mayores a los 10 centímetros. Las medidas menores a 10 centímetros no se van a considerar. Las rupturas mecánicas producto de la perforación tampoco se consideran. Lo que vendría a ser las partes del testigo molido o perdido tampoco se consideran. Las fracturas mecánicas, ¿cómo se diferencian? Porque son casi perpendiculares a la longitud de corrida. Por ejemplo, esta vendría a ser una fractura mecánica de perforación, que se produce por la rotación propia de la perforadora. Por eso es casi perpendicular a la corrida del testigo. Por ejemplo, en esta parte. La primera parte no se considera porque es menor a los 10 centímetros. La segunda parte, que acá nos dice que es de casi 6 centímetros, esta parte sí se considera porque esta es una ruptura mecánica. En sí, si es que esta ruptura mecánica no se hubiera producido, entonces el testigo, toda esta parte estaría unida. Por ello no se considera que esta parte fuera una ruptura natural. Entonces se considera el 0.19. Basta, 0.19. Luego esta parte tenemos como una parte muy dañada o molida. Esta parte no se considera. Luego tenemos una de 12 centímetros. Ese sí se considera. Esta parte no se considera, que está muy molido. O acá en sí ya se ha perdido el testigo. Acá está muy fracturada. Y acá tenemos una de 11 centímetros. Acá este chiquito no se considera. Acá tenemos otro de 11. Este no se considera. Este chiquito tampoco se considera. Este de 9 tampoco. Este de 12 sí. Y este de 21 también. Y el último no se considera. Todos los que se consideran se suman. Se divide entre la longitud total del testigo o la longitud de corrida, que vendrá a ser 1.5 metros. Se multiplica por 100 y se obtiene que vendría a ser del 57.33%. Luego, para el cálculo del RQD por mapeo o por línea de detalle, se utiliza principalmente esta fórmula que ha sido propuesta por Prince y Hudson en 1976, donde lambda nos dice que vendría a ser la división entre el número de fracturas entre una longitud total. ¿Cómo se realiza este? Si es que se puede. Marcador, color de lápiz. Ya un rojo. Bueno, quizás sí se dibuja. Bueno, acá tenemos una estructura o un macizo rocoso expuesto. En esta tenemos varias discontinuidades, ¿verdad? Así. Etcétera. Bueno, y acá tenemos una persona. Ya está. Que vendría a ser un ingeniero geotécnico, civil o de minas. Ya. Realiza una línea que vendría a ser dibujada con algún spray, una regla, etcétera. Aproximadamente pues se toma de 1 metro, 2 metros, 1.5 metros y se considera el número de fracturas que cruzan esta línea que ha pitado el profesional. Por ejemplo, acá tenemos una estructura que cruza, otra estructura que cruza, otra estructura, otra estructura, otra estructura. Se cuentan en total, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que esto mide 1.5 metros.
Entonces se dividiría 5 entre 1.5 metros. Este lambda se reemplaza y obtendríamos el RQD. Sí, es sencillo. Y ahora, el cálculo del RQD por ventana de detalle o celda de detalle. Acá se utiliza lo que vendría a ser el factor JV, donde este vendría a ser la sumatoria de la inversa de lo que vendría a ser los espaciamientos de las juntas. Para ello se tendría que identificar las familias de discontinuidades. Y se utiliza esta fórmula. Bueno, esta es una fórmula ya muy antigua, que fue propuesta por Barton en 1979, y este de Palmström del 2005 es una propuesta más actualizada que vendría a ser esta fórmula. Bueno, se reduce el factor numérico y se reduce también lo que vendría a ser el factor que multiplica el JV. Entonces se utilizaría principalmente el más actualizado del 2005 por Palmström. En por ejemplo, acá tendríamos un macizo rocoso y se realiza una celda. En esa celda va a ser de 1 metro por 1 metro, puesto que el JV vendría a ser el número de juntas presentes en 1 metro cúbico. Bueno, el metro cúbico ya vendría a ser el que se encuentra para adentro, ¿no? Pero no lo vamos a observar. Entonces, vamos a ver una cantidad de discontinuidades así, por ejemplo, y otras discontinuidades así. Quizás, ya está. Y ahora nos dice el espaciamiento de las juntas en metros. ¿Qué es el espaciamiento? El espaciamiento vendría a ser la distancia perpendicular entre dos juntas. Por ejemplo, acá tenemos una junta y otra junta. Realizamos una línea perpendicular y esta distancia vendría a ser el espaciamiento que se considera. Por ejemplo, acá tenemos dos familias que vendría a ser representada por esta línea, estas tres líneas. Y la otra familia vendría a estar propuesta por esta y esta. Tenemos dos familias que aproximadamente tienen la misma distancia. Bueno, estos se medirían, acá se mide, y se saca un promedio de estas longitudes. Por ejemplo, que este mida 6 centímetros y esta 5 centímetros. Un promedio de 5.5 centímetros, si es que el cálculo no me falla. Y de la otra familia podríamos decir que esta distancia vendría a ser de 7 centímetros y de 5 centímetros, aproximadamente. Sacamos un promedio, sale 6 centímetros. De estos espaciamientos se saca la sumatoria de la inversa. Entonces sería el JV, vendría a ser la sumatoria de 1 del primer espaciamiento, vendría a ser 5,5 por 10 a la menos 2, porque esto está en centímetros, lo transformamos a metros, más 1 sobre 6 por 10 a la menos 2. Ese JV que nos salga de esta suma de inversos, lo reemplazamos en ya tendríamos el RQD. Ya está. Ahora vamos a hablar lo que vendría a ser otro factor, que vendría a ser el JN, que vendría a ser la descripción del número de juntas.
Para ello, bueno, acá hay un dibujo que nos va a explicar de una mejor manera. Vamos a describir, de acuerdo a lo que observamos, le vamos a dar un determinado puntaje. Por ejemplo, si es que tenemos roca masiva, es de 0.5 a 1. Roca masiva es cuando no tenemos casi muchas estructuras o no tenemos muchas discontinuidades. Una familia va a ser cuando, por ejemplo, acá tenemos nuestro macizo rocoso y solo vamos a encontrar discontinuidades con una misma dirección, así. No importa cuántas tengamos, este va a representar a una familia de discontinuidades. Entonces, este vendría a ser una familia. Una familia de diaclasas y una diaclase ocasional vendría a ser, todo esto es una familia, y por aquí se puede aparecer una, que es distinta a todas las demás. Entonces, tendríamos una familia de discontinuidades y una ocasional, por ahí. Del mismo modo, si es que tenemos dos familias, acá tenemos este macizo rocoso, tenemos acá full discontinuidades, y acá tenemos otros full discontinuidades. Acá tendríamos dos familias, esta familia que representa esta dirección, y esta familia que representa esta dirección, dos familias. Entonces tendríamos dos familias, que se le daría un valor de 4. ¿Cuánto sería dos familias de diaclase si una diaclase ocasional? Bueno, acá tendría que aparecer una distinta, quizás por aquí, algo así, y ya está. Y ahí va avanzando, así va avanzando, hasta que llegue a lo que vendría a ser ya que es muy destruida, que ya vendría a ser casi como algo como suelo, un suelo residual. Suelo residual es el que a simple vista tiene como las características de una roca, pero cuando tú la agarras se desgrana algo y se comporta como un suelo. Ese vendría a ser un suelo residual. Ahora, el JR vendría a ser la descripción de lo que vendríamos a hablar de la rugosidad. Vamos a tener dos. Uno que va a ser un contacto, que vamos a tener contacto entre las discontinuidades, y este va a ser menor a 10 centímetros. Es decir, por ejemplo, acá tenemos esta discontinuidad. Acá tenemos lo que vendríamos a llamar la caja techo y la caja piso, ¿verdad? Y como sabemos, las discontinuidades tienen una apertura. Lo voy a dibujar así, lo estoy exagerando. Ya está, algo así. La apertura también se mide igual que el espaciamiento, pero vendría a ser del mismo plano. Por ejemplo, acá vendría a ser una distancia perpendicular. Y eso vendría a ser la apertura. Esta apertura tendría que ser menor a 10 centímetros para considerar esta primera parte. Si es que es mayor a los 10 centímetros, ya se considera esta segunda parte. Ya está. Ya, con eso ya podríamos diferenciar si es que utilizamos esta parte, si es que utilizamos la primera parte. Ahora, nos dice si las juntas son discontinuas. Bueno, acá estoy utilizando un término muy característico, discontinua, y lo que vendría a ser su contrapuesto vendría a ser la persistencia, ¿verdad? La persistencia es la continuidad de una estructura. Es decir, por ejemplo, si es que acá tenemos un macizo rocoso, a ver, lo voy a dibujar por acá. Un macizo rocoso, si es que está desde la parte superior hasta una parte inferior, vamos a decir que es muy persistente, ¿no? Pero si es que lo podemos ver quizás una parte chiquita, podría ser una discontinuidad no persistente o discontinua, porque lo estamos observando por pocas partes, algo por ahí. Eso vendría a ser una junta discontinua. Una junta rugosa o irregular, bueno, esto principalmente se utiliza según el criterio del geólogo, donde por su criterio ya algunos he visto que pasan su mano y ya determinan si es que es
muy rugosa, es ondulada, es suave. Y hay otras personas que utilizan este instrumento que se le denomina el peine de Barton, donde este se coloca en la estructura y hace por comparación, por ejemplo, acaba de formar este perfil, y por comparación con, por ejemplo, esta es una tabla que encontré, ya podríamos decir que qué rugosidad tiene, ¿no? Si es que es muy rugosa, es lisa, pulida, escalonada, demasiado rugosa, lisa, muy ondulada, o si es que es plana. Bueno, con este instrumento, no, si es que ya simple vista, etc. Y en la segunda parte ya vendría a ser si es que ya tenemos contenido de arcillas, y en la segunda parte ya si es que tenemos contenido de gravas, arenas, con un poco de arcillas. La descripción del JA vendría a ser la descripción de la alteración. Vamos a tener tres tablitas, esta primera tabla, esta segunda tabla y esta tercera tabla. En esta parte, las caras, o sea, la apertura es casi mínima, muy mínima, que están casi en contacto. En estas, la cara tiene que ser menor a 10 centímetros el contacto, y este ya vendría a ser mayor a 10 centímetros, que ya se considera que casi no hay contacto. Este principalmente se observa si es que están selladas, no están selladas, si es que tiene contenidos de arcilla, de acuerdo al espesor, mayor a 5 milímetros, menor a 5 milímetros de espesor de arcilla, si es que se tienen lo que vendría a ser limos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, si es que la estructura está sellada, muy dura, o si es que también se encuentra en las paredes cuarzo, ¿no? Que vendría a ser un material muy duro. También si es que las caras, las juntas se encuentran manchadas, bueno, estas principalmente manchadas por arcillas. Si es que están alteradas, si es que se encuentran partículas de arena y un poco de arcilla. Bueno, es principalmente la observación de la persona y se va comparando. La primera comparación vendría a ser si es que están muy juntas, menor a los 10 centímetros, mayor a los 10 centímetros. Esto ya vendría a ser cuando ya tenemos mucha cantidad de arcilla en esta parte. Las partículas, en la primera es libre, y en estos tres ya tenemos gran cantidad de arcilla. En este ya consideramos que se tienen arcillas expansivas. Las arcillas expansivas son aquellas que en contacto con agua o humedad van a aumentar excesivamente su volumen. Entre ellas tenemos la morillonita, la vermiculita, la hillita y la caolinita. Estas, al contacto con el agua, van a aumentar su volumen excesivamente. Por ello se le dicen arcillas expansivas. Acá principalmente se observan su espesor, si es 5 milímetros, menor a 5 milímetros, si es que es continuo los 5 milímetros. Y ahora vamos a hablar, este es un nuevo factor que se introduce. Los anteriores factores casi permanecen iguales a los valores del Q de Barton tradicional que se utiliza. Este vendría a ser un factor que se ha adicionado para, ¿cómo se llama? Para considerarlo que se va a utilizar en taludes, donde se va a diferenciar lo que vamos a hablar de los tipos de ruptura. Si estamos hablando de un macizo rocoso, entonces vamos a tener rupturas con control estructural. Si tenemos rupturas con control estructural,
vamos a hablar de rupturas tipo planar, tipo Welcome y tipo cuña. Dentro del Welcome tenemos Welcome directo, Welcome flexural, ¿verdad? Y lo que vendría a ser a los tipos de rupturas sin control estructural, principalmente se dan en suelos. Y bueno, este no se utiliza, se utiliza para clasificar un macizo rocoso, es decir, roca. Suelos, no. Entonces, si es que vamos a utilizar para determinar un tipo, el factor O, vamos a tener que identificar qué tipo de ruptura se puede suscitar o se está dando. Por ejemplo, para ello se utiliza lo que conocemos el DIPS. Acá tenemos, esta es la interfaz del DIPS, que es más reciente, la versión 7.0, si es que no me equivoco, donde este nos ayuda para un análisis cinemático determinístico. ¿Qué me quiere decir un análisis determinístico? Un análisis determinístico nos dice si es que va a haber una falla tipo planar, una falla tipo Welcome o una ruptura tipo puña, mas no me va a decir la probabilidad que va a ocurrir ese evento. Entonces, solo nos va a por ello es un análisis determinístico, más no probabilístico. Entonces, nuestro primer análisis vendría a ver si es que se suscita una falla tipo planar, tipo Welcome o tipo cuña. Para ello vamos a ver primero esta tabla. Nos dice la descripción del factor O. Si es que es muy favorable, favorable, desfavorable, muy desfavorable, o si ya causa un desoporte. Tenemos el set A y el set B. ¿Cuándo vamos a utilizar los valores del set A? Cuando se tienen tipos de ruptura planar y Welcome. ¿Y cuándo vamos a utilizar el set B? Cuando tenemos tipos de ruptura tipo cuña. El set B. Y ahora, ¿cómo vamos a observar si es que es muy desfavorable, favorable, desfavorable, muy desfavorable y ya, o no se considera como un soporte? De acuerdo a lo que vamos a observar y a las características de lo que vendría a ser la forma de determinarlo. Por ejemplo, en esta parte. En esta parte tenemos toda esta familia de discontinuidades por el diagrama de contornos, y se ha determinado que todo este contorno corresponde a una familia, que acá se le ha denominado 2M. La representación estereográfica de esta familia 2M tendría que estar dada por esta cruz que se observa acá, ahí está. Bueno, le estoy poniendo encima para que se observe mejor. Y acá tenemos su plano de 2M. Este vendría a ser su plano de 2M. Entonces, observamos qué cantidad de polos se encuentran dentro de la zona crítica. A simple ojo podría ser hasta 45% podría ser, ¿verdad? 45%. La zona crítica vendría a ser todo este rojo, ¿verdad? Ya está. Todo este rojo. La zona crítica para una falla tipo planar o ruptura tipo planar. Podría ser 45 o incluso menos. Podría ser hasta un 30. Ya. Entonces, acá tenemos de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, los porcentajes que podríamos observar acá dentro de la zona crítica lo podríamos dividir en divisiones de 20%, ¿verdad? De 0 a 20, de 20 a 40 y así sucesivamente. Entonces,
Si acá tenemos, entonces va a ser más desfavorable, ¿verdad? Entonces, los porcentajes van a ir de menor a mayor. Acá vendría a ser de 0 al 20%, del 20 al 40%, del 40 al 60%, del 60 al 80% y del 80 al 100%. Por ejemplo, acá ya he estimado que aproximadamente creo que es un 40%. Entonces estaría casi favorable. Y he determinado que tiene una ruptura tipo planar. Entonces utilizo el ZA. Entonces mi puntaje vendría a ser de 1 en el factor O. Del mismo modo podría ser si es que tenemos tipo cuña, tipo vuelco. Si tenemos planar y vuelco, ZA. Si tenemos tipo cuña, ZB. Ya. El JW ICE vendría a ser la condición geológica y ambiental. Acá vamos a hablar lo que vendría a ser el ambiente y la condición geológica. Vamos a hablar si es que la estructura es inestable, estable o inestable. Ahí dice. Cuando la estructura es inestable y estructura estable. Ya. Cuando la roca es competente. Cuando la roca es incompetente. Competente, incompetente, competente, incompetente. Algunos de mis compañeros me decían, ¿cómo vamos a determinar si es competente, incompetente, si es que no hemos realizado previamente la clasificación? Vamos a determinar hacer una definición de lo que vendrían a ser las rocas plutónicas y areniscas muy consolidadas. Entonces, esta definición de competente o no incompetente no se considera la clasificación geomecánica, sino es lo que vendría a ser si es una condición geológica de la roca. Si es una roca ígnea plutónica, es una roca sedimentaria o es una roca metamórfica. Con ello podríamos determinar si es competente o incompetente. Por ejemplo, competente vendría a ser una roca plutónica, como un granito. ¿Cómo determinamos si es que es inestable o estable? Utilizamos el mismo criterio que hemos utilizado anteriormente. Pero en esta condición vamos a utilizar del 0 al 50% y del 50% al 100%. ¿Pero qué son estos porcentajes? Es los mismos porcentajes que hemos hablado anteriormente de la densidad de polos que se encuentran en las zonas críticas que se han determinado anteriormente. Es decir, para los tipos de ruptura planar, tipo cuña o tipo vuelco. Ya, entonces, si ya tenemos de 0 a 50, va a ser incompetente o una estructura inestable, estable, y de 50 al 100%, si es que se encuentra en la zona crítica, va a ser inestable. Inestable. Y de 0 al 50 va a ser estable. Y de acuerdo a su génesis geológica, vamos a determinar si es que es una roca competente o una roca incompetente. Por ejemplo, roca competente, rocas plutónicas, o rocas sedimentarias como la caliza y areniscas que están bien consolidadas. Y ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la condición ambiental.
por ejemplo, un ambiente desértico, un ambiente húmedo, un ambiente tropical, o si es que tenemos ya presencia de hielo o presencia de hielo principalmente. Con ello ya podríamos determinar los factores de 1, 0.7, 0.8, 0.5. Ahora, a este se le puede multiplicar factores aparte, que vendría a ser de 1.5 y 1.3. ¿Cuándo se le va a multiplicar estos factores de 1.5 y 1.3 al JWI que vamos a obtener aquí? Cuando vemos que en este talud se han instalado drenajes profundos del talud y se hace como un tipo canal para que baje y no produzca infiltración y provoque se vuelve inestable la estructura. ¿Cómo se llama? Los drenajes profundos ya vendría a ser, pero esta principalmente casi no llega a lo que vendría a ser a las fallas principales. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un tipo de dibujo. Y a ver, acá vamos a hacer. Por ejemplo, este es mi talud. Y acá se realiza, por ejemplo, acá tenemos una estructura o lo que vendría a ser una discontinuidad. Y, por ejemplo, digamos que acá está lloviendo. Acá se realiza como una tipo perforación por aquí, para que el agua infiltrada no llegue a lo que vendría a ser esa estructura, puesto que principalmente cuando va infiltrando el agua, va jalando partículas, y las partículas que se van quedando más abajo son limos y arcillas. Y cuando los limos y arcillas entran en contacto con el agua, actúan como si fueran tipo jabón. Es decir, que esta cara del talud va a resbalar. Y cuando se tiene tipos de medida, el JWI se va a multiplicar por 1.5. Cuando este talud tiene medidas instaladas de reforzamiento, se le va a multiplicar a este JWI por 1.3. Si es que nuestro talud tiene estos dos, es decir, medidas de drenaje y medidas de reforzamiento, se van a multiplicar 1.5 por 1.3 por el JWI. Medidas de reforzamiento ya conocemos los enmallados, también conocemos los empedrados, los refuerzos de concreto, etc. Ya. El SRF, slope, lo conocemos como el factor de reducción de resistencia. En este lo vamos a dividir en tres factores, que va a ser el RFA, RFB y el RFC. Para el cálculo se va a utilizar el RF de estos tres, que sea mayor numéricamente. Por ejemplo, si es que en mi RFA ha salido 2.5, mi RFB ha salido 2 y en mi RFC me ha salido 3, voy a utilizar el que sea el mayor de los tres numéricamente, es decir, el 3, para mi cálculo de mi fórmula del Q-slope. Mi RFA, este nos describe los factores de reducción de resistencia para las condiciones físicas en la superficie del talud. Primero,
Vamos a, primeramente se va a leer lo que vendría a ser las descripciones. Si es que se tiene un ligero aflojamiento debido a la ubicación de la superficie, la perturbación por voladuras o excavaciones. Luego tenemos, si es que tenemos bloques sueltos, signos de grietas de tensión y ya bueno, la serie de perturbaciones va aumentando. La perturbación principalmente se va a dar por la voladura. Como sabemos, en la voladura, al realizar la detación, esta actúa como si fuera un microsismo. Y la voladura, al actuar como un microsismo, va a crear grietas, microgrietas, que con el tiempo que se va suscitando más voladuras, estas se van van aumentando su persistencia y su apertura. Por ejemplo, a ver, acá tenemos, por ejemplo, un talud y se quiere extraer todo este banco. Se realiza un corte donde se realiza perforaciones verticales, 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 verticales. Acá ya tengo una imagen. Por ejemplo, acá, los circulitos vendrían a ser lo que vendría a ser las perforaciones verticales. El A vendría, bueno, no se lee muy bien la letra. Bueno, este vendría a ser el burde, esta distancia. Esto vendría a ser el espaciamiento, la altura de banco. Y si es que lo vemos en perfil, realizamos un corte, vamos a observar lo que vendría a ser la perforación. Aquí. La primera parte vendría a ser el taco, la segunda parte, lo de abajo, ya vendría a ser el explosivo. Por ejemplo, acá se le denomina pasadura a la parte que pasa más de lo que vendría a ser la superficie. Por ejemplo, esta es mi superficie y la perforación ha sobrepasado, y eso se le dice la pasadura. Al realizar esta voladura, acá en esta pared va a sufrir daños. Acá va a tener microfracturas. Que, por ejemplo, acá si es que hay otro banco y realizo acá también voladura, estas microfracturas van a ir creciendo y van aumentando su apertura. Eso principalmente tendríamos que ver. Estas principalmente se ven en lo que vendría a ser en voladuras de bancos normales o voladuras se le llama corte, y hay otra voladura que se le denomina precorte. Precorte es cuando se realiza perforaciones, pero en la parte donde se va en esta última parte. Por ejemplo, yo quiero volar toda esta parte. En esta última perforación no se introduce explosivo. ¿Para qué? Para que estas perforaciones actúen como una discontinuidad y no cause daños a la pared del talud. Ese se le denomina precorte. Corte es cuando ya tendríamos explosivos también en esta parte. Ya, a ver. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser el RFB, que vendría a ser la descripción de factores de reducción de resistencia por rangos adversos de la resistencia a la tensión. ¿Qué quiere decir? Vamos a realizar ensayos, o también podríamos utilizar métodos indirectos para tener lo que vendría a ser el sigma C, o el esfuerzo compresivo, el esfuerzo compresivo, y el sigma 1, que vendría a ser el esfuerzo principal. A ver si es que lo tengo acá abajo. Bueno, ya. El sigma C
Se puede estimar de muchas maneras. Tenemos lo que vendría a ser los ensayos destructivos y los ensayos no destructivos. Entre los ensayos destructivos tenemos lo que vendría a ser la carga puntual, la compresión uniaxial, la compresión triaxial. En ensayos no destructivos principalmente tendremos al martillo de Smith, donde se utiliza el martillo tipo L, que vendría a ser utilizado para roca, ¿verdad? En este tenemos lo que vendría a ser, si utilizamos la carga puntual, nos va a dar el IS50. Para convertirlo a sigma de compresión, o sigma C, se utiliza estas diversas fórmulas. El que más se utiliza principalmente vendría a ser el 24 por IS50, que se utiliza principalmente para rocas ígneas, y los demás ya el 22 IS50 y el 24 IS50 y estos también. Y este D vendría a ser el diámetro. El sigma 1 se obtiene mediante, a ver, acá está. El sigma 1 se obtiene mediante la altura del talud, por la densidad de la roca, por la gravedad. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un dibujito. Por ejemplo, acá tenemos un talud o una roca. Ya conocemos el cubo tradicional. Y el esfuerzo principal, sigma 1, es el mayor, ¿verdad? Se sabe que sigma 1 es mayor que sigma 2 y sigma 2 es mayor que sigma 1. Que es sigma 1, que es sigma 3. Ya está. En estas condiciones se considera que sigma 2 es igual a sigma 3. Y sigma 2 y 3 son menores que sigma 1. Entonces, ¿cuál sería sigma 1? Vendría a ser la carga litostática, ¿verdad? Si tenemos la carga litostática, ¿cómo se calcula la carga litostática? Esta altura, H, por podría ser el peso específico, que el peso específico vendría a ser la densidad de la roca que se tiene por la gravedad. ¿Y cómo se podría calcular el sigma 3? Bueno, acá está el sigma 3. Y bueno, que acá está entrando el sigma 2. ¿Cómo se calcula el sigma 2 o el sigma 3? Con el módulo de Poisson. Si es que este pasa dividiendo, tendríamos ya el factor K. Que el factor K es la relación entre el sigma 3 y sigma 1. El sigma C, si es que se utilizan los ensayos de carga uniaxial o triaxial, se va a observar principalmente este gráfico, donde el eje X va a ser la carga. Va a ir aumentando la carga, hasta que se tenga un punto máximo, que ya sea la ruptura. Y esta vendría a ser la deformación. Como sabemos, tenemos dos tipos de deformaciones, que vendría a ser la deformación axial y la deformación lateral. El sigma C vendría a ser el punto más alto, ¿sí o no? Donde el testigo, porque se utiliza para el ensayo de compresión, se utiliza un testigo. Acá tenemos el testigo. Y acá tendremos como dos barritas. Acá tenemos la sujeción. Y esto va presionando por acá.
y esto lo va presionando para acá. Algo así. Este debe ser roca intacta, si es que se quiere realizar el ensayo uniaxial, por ejemplo acá. Va a ir aumentando la presión, o la carga, la presión. Aumenta la presión, hasta que llega a un punto máximo donde va a crear fracturas y va a fallar. Por ejemplo, así. Falla y va a bajar. Entonces, este punto máximo, acá, en este punto de carga, se va a obtener el sigma C de compresión. ¿Cómo lo podríamos hallar si es que tenemos el módulo de Young? Si es que tenemos la deformación máxima ética, porque tenemos dos deformaciones principalmente acá, y ya vendría a pasar a lo que vendría a ser la ruptura. Acá está. Si multiplicamos un módulo más C, con esto también podríamos hallar. También podríamos obtener lo que vendría a ser el módulo de Poisson, si es que ya se realizan estos ensayos, mediante los esfuerzos laterales, o la deformación lateral y la deformación axial. Como sabemos, si es que se va a presionar un testigo, este va a actuar así. Así. Es decir, que en los laterales se va a hinchar y en su eje axial se va a achicar. Por ende, se le aplica por ello se dice que la formación negativa H y va a tener el lateral, va a tener una deformación positiva, puesto que este va a aumentar su longitud. Por ejemplo, acá tendría que ser así el testigo y ha aumentado todo esto. Este largo y ha reducido esto y ha reducido todo esto. Una deformación negativa y una deformación positiva. Con ello ya se obtendría el módulo de Poisson. De acuerdo, bueno, ya solo se divide estos dos, y de acuerdo a en qué rango se encuentra, ya podríamos obtener ese RFB. Ya si es que se quiere un cálculo más preciso, se utiliza una regla de 3 simple, para obtener un punto medio, se podría decir. Es que ahora vamos a hablar del RCFC, donde se describe los factores de reducción de resistencia de las discontinuidades. Principalmente vamos a hablar de la presencia de arcillas, puesto que las arcillas son uno de los mayores condicionantes en lo que vendrá la inestabilidad de taludes. En el primero vamos a observar si es que se tiene nada de arcilla. Esto no es de espesor, sino de longitud. Y de acuerdo a un criterio normal, ya se puede determinar si es que es favorable, desfavorable, muy favorable, o ya si es que puede causar alguna falla. Que Barton le dio a esta clasificación de Q-Slope. Es para el diseño de los ángulos de una cara de un talud.
para que Z, el Q-slope que hemos calculado, más 65 grados. Si es que esta ecuación lo graficamos, nos va a mostrar de la siguiente manera, como vemos acá. Toda esta línea nos representaría lo que vendría a ser el logaritmo, el beta, igual a 20 veces el logaritmo en base 10 del Q-slope, más 65. Este nos representaría esta curva. Este gris nos va a indicar, nos indica que es incierto determinar si que ese talud va a ser inestable o estable, si es que nuestro ángulo del talud se encuentra por ahí, por ejemplo. No vamos a saber si es que es estable o inestable. Si es que se encuentra por aquí, vamos a determinar que es estable. Si es que ya se encuentra en la zona roja, vamos a determinar que ese talud ya es inestable. Otra aplicación, bueno, este no se utiliza mucho porque es una aproximación nada más. Lo que vendría a ser el esfuerzo normal por la tangente o el arco tangente del JR y el JA. JR vendría a ser las condiciones de rugosidad y JA las condiciones de alteración, ¿no? Y bueno, acá ya tendríamos lo que vendría a ser ya directamente la calidad del macizo rocoso del talud. Si es que es malo hasta que si es excelente. Bueno, acá tenemos un ejemplo básico que se puede dificultar más de acuerdo a las condiciones que observemos, pero este es un ejemplo regular, se podría decir. Por ejemplo, de ejemplo tendríamos que se tiene un talud con las siguientes especificaciones, donde se tiene un RQD de 90% al 100%. Si sacamos un promedio aproximado, tendría que ser 90 más 100 entre 2, nos da 95%. Ya está, 95%. Se tiene 3 familias de juntas. Si tenemos 3 familias de juntas, nuestro valor del JN es igual a 9. Las discontinuidades de las características de las discontinuidades es rugosa y ondulada. Es rugosa o ondulada, y esta es casi cerrada. Entonces nuestro JR vendría a ser igual a 3. El JA de alteración nos dice que tiene arcilla limosa o arenosa. Entonces el JA es igual a 3. Y ahora nos dice, la orientación de las discontinuidades es favorable, ¿ya? Con tendencia a formar una ruptura tipo planar. Ahí está. Entonces nuestro factor es 1. Ahí está. Y ahora nos dice que es una estructura estable en roca competente con presencia de agua congelada. Este nos está diciendo que es competente, es estable y tiene presencia de agua. Ese es el JWICE 0.9. Bueno, acá dice que no se tienen datos del SRF. Bueno, estas vendrían a ser las condiciones principalmente de cómo se está llevando la voladura en el lugar. Y este vendría a ser el SRFB, donde se tiene un sigma de compresión dividido entre un sigma 1 de 42. Y nos da un SRFB de 3. ¿Cómo podríamos calcular ello? A ver. Acá. Nos dice que es de 42. Entonces, ese 42, ¿dónde se ubica? Está en el G, ¿verdad? 42. De 10 a 50. Nos corresponde un SRB de 5 a 2.5. Si nos percatamos,
mientras la división va aumentando, mira, los valores de la división va aumentando, por ejemplo, acá es de 1, 2.5, 2.5 a 5, 5C, va a disminuir los valores del SRFB. Entonces, mientras mayor sea el número de esta división, menor va a ser el SRFB. Entonces, el 50, ¿a quién correspondería en este lado? Por ejemplo, vamos a aplicar. Si aplicamos una regla de 3 simple, del 50 corresponde al 2.5, ¿verdad? Y ahora me dicen que he obtenido un valor de la división anteriormente, de la división del sigma de compresión entre el sigma principal, de 42. Y no sé cuánto me va a obtener. Y mi valor mínimo, ¿quién sería? 10. ¿Cuál va a ser mi valor? Mi valor máximo. 5. Aplico mi regla de 3 simple. Resto, resto, resto y resto. ¿Cómo me saldría ello? 10 menos 50. Ahí está. 10 menos 50 sobre 42 menos 50. Esto va a ser igual a 5 menos 2.5 x menos 2.5. Si realizo el cálculo, ya sea mentalmente en mi calculadora, ¿cuánto me da? X es igual a 3. Ahí está. Ya he realizado mi regla de 3 simple. Entonces, SRFB igual a 3. Y ahora me dice discontinuidad mayor con poca arcilla casi nula. SRFC igual a 1. Ya bueno, ya es entre 3 por 1 o por 0.9. Entre 3 me va a dar 3.167. Observo en mi tabla. 3.167. Está dentro de este valor. Entonces, mi calidad del macizo rocoso vendría a ser mala o mal. Tenemos que es malo. Ya. Para ver en qué ángulos va a ser estable, inestable o incierto, lo mismo, beta va a ser igual a 20 por logaritmo del logaritmo en base 10, y acá tenemos el Q-slope que he obtenido anteriormente, de 3.167 más 65 grados. ¿Cuánto me da? De 75 grados. Ya. Lo grafico. Acá está. 3.167. Hago mi línea. Y acá está mis 75 grados. Hago mi línea. Ahí está. Ya. Ya. Entonces, hasta los 75 grados, este tasa de los 75 grados hasta los 83 grados, que son 8 grados más, no vamos a saber si es que ese talud es estable o inestable. Vamos a tener esa incertidumbre que vamos a estar observando, si es que va a causar inestabilidad o no. Si es que se sobrepasa el ángulo del talud mayor a los 83 grados,
este talud va a entrar en inestabilidad. Ángulos menores a los 75 grados, bajo, bajo, vamos a tener un talud estable, o se podría decir con mayor estabilidad. Bueno, con eso ya hemos terminado lo que vendría a ser el Q-slot. Ahora vamos a hablar del SMR. Bueno, el índice del SMR es una clasificación también de el macizo rocoso para taludes, de la clasificación de Romana. No es, bueno, esta clasificación no se ha creado en Roma, es de Romana porque su autor es Romana Ruiz Manuel. Y esta clasificación se utiliza principalmente el RMR básico de la sum, y a este se le va a sumar dos factores de ajuste. La primera suma y la segunda suma. La primera suma va a representar a las condiciones de dirección y buzamiento del talud y de las estructuras. El F4 más bien va a ser las condiciones de explotación que se utilizan. Vamos a hablar lo que vendría a ser el RMR, cómo ha evolucionado este. Nosotros conocemos como el RMR básico al RMR que Beniansky presentó en el año 89. También se le conoce como el RMR 89, ¿verdad? Entonces, Beniansky presentó principalmente el primer RMR que se le conoció o denominó el RMR seco. Acá tenemos el RMR seco, donde no se tenía condiciones, se denominó RMR seco. Este RMR seco se utilizaba como correlación directo del GSI, es decir, que el RMR, acá se le ponía un D de seco, de dry, era igual al GSI. ¿Qué es el GSI? Bueno, es una clasificación principalmente descriptiva que le da el geólogo, ¿no? Bueno, luego se dio el RMR básico o del 89, donde ya se consideró las condiciones de presencia de agua en las discontinuidades. Ese RMR básico también se le podría correlacionar con el GSI, donde el GSI es igual al RMR básico, RMR con una B chica, básico, menos 5. Este vendría a ser un factor de corrección para esta igualdad. Luego, de este se introdujo otro más, que vendría a ser el RMR corregido. Este RMR corregido se consideraban ya las orientaciones de las discontinuidades, principalmente para lo que vendría a ser a túneles o explotación subterránea. Ya tenemos la tabla clásica que conocemos del RMR básico, ¿verdad? A ver. Estoy quedando sin voz. Ya. El RMR básico. Se va a realizar una sumatoria de los valores directos, de acuerdo a los parámetros en los que nosotros determinamos que se encuentren. Por ejemplo, si utilizaban principalmente un parámetro, 2 parámetros, 3 parámetros, 4 parámetros y 5 parámetros. El primer parámetro
era la resistencia de la compresión simple. Bueno, este es el ensayo de la resistencia de la compresión simple, donde se tiene el sigma C, y se determinaba dentro de qué rangos lo tenemos. Por ejemplo, digamos que se encontraba, tengo un sigma C de 100, entonces le daba una valoración de 2. Tengo el RQD. Que ya hemos visto cómo se calcula el RQD. Según a testigos de perforación, o también si es que tenemos un mapeo o por acá está. Así. Ya está. Bueno, este es en milímetros, también se le podría determinar, por ejemplo, de 75 milímetros. Ya le doy una valoración de 8. Y el estado de las juntas o las condiciones de las discontinuidades, el CD, donde vemos si es que es rugosa, la persistencia, si es que están cerradas o no cerradas, si es que encontramos dentro de ellas algún tipo de relleno, ya sea duro o suave. Consideramos duro aquellos minerales o rellenos que tienen una dureza alta, por ejemplo, lo que vendríamos a hablar del cuarzo, o también muy suaves, como podría ser las arcillas, talco, etc. Por ejemplo, le podríamos dar una valoración de 20. Y el flujo de agua, ya, bueno, esta se vería principalmente, algunos pasan su mano, algunos ven principalmente, y otros ven el flujo del agua. Bueno, lo calculan de acuerdo a lo que vendría a ser la saturación de la roca, o si es que va fluyendo agua por las discontinuidades. Podríamos hablar de condiciones secas, condiciones ligeramente húmedas, si es que ya vemos goteo, o si es que ya va fluyendo agua por las discontinuidades. Podríamos darle que esté goteando agua por las discontinuidades. Y el RMR básico vendría a ser la suma directa de todos estos 5 valores. Ya tendríamos el RMR básico. Ahora vamos a hablar de los factores de corrección. Como hemos visto anteriormente, se le va a sumar dos factores de corrección, y dentro del primer factor de corrección se ve que hay 3 multiplicaciones, ¿verdad? Que vendría a ser el F1, F2 y F3, que vendrían a ser el factor de corrección que contempla la dirección y el buzamiento, ya sea de las estructuras y del talud. Y el F4 se determina con el método de explotación o excavación que se utiliza. El F1, ¿qué vendría a ser? Este me va a determinar el paralelismo. Es decir, si es que tenemos mi cara del talud es paralela a mi discontinuidad, o si es que estas no son paralelas. Vamos a tener 2 principalmente. Si es que tenemos una falla tipo planar y si es que tenemos una falla tipo vuelco. Alfa J va a ser de la discontinuidad, rumbo de la discontinuidad. Alfa sub S va a ser el rumbo de mi cara del talud. Si es que tenemos una ruptura tipo vuelco, toda esta parte se va a reemplazar por esto. Si es que lo que queremos realizar de una manera matemática, ¿no?
También se podrían utilizar tablas si es que no se quiere considerar o se quiere calcular, ¿no? Si es que no se lleva, digamos, una calculadora a campo y se quiere calcular el RCF. Entonces, el siguiente, el F2, depende del buzamiento de la junta. Bueno, este ya es directo, es el BJ. El F2 va a ser el tangente al cuadrado del buzamiento directo de la junta. Y el F3 refleja la relación entre los buzamientos de la discontinuidad y del talud. Para ruptura tipo planar, solo se va a restar. Y para ruptura tipo vuelco, este se suma. Este se suma. Acá está mal el sí. Entonces, BJ es buzamiento de la junta. BS, buzamiento del talud. BJ, buzamiento de la junta. BS, buzamiento del talud. Ahorita vamos a ver un ejemplo también de ello. Acá tenemos en tablas. Por ejemplo, acá está, del vuelco. Era suma, ¿ves? Allá no se ha modificado. Ya. El SMR va a ser el RMR básico, que ya lo hemos descrito anteriormente, más la suma de dos factores, que vendría a ser el primer factor, la multiplicación del F1, F2 y F3, más la suma del cuarto factor, que vendría a ser el factor de ajuste por la explotación o el tipo de excavación que se está utilizando. Ruptura tipo planar, acá tenemos. Si es que ya no se quiere calcular el 1 menos seno de la diferencia de los rumbos elevado al cuadrado, si es que no se quiere realizar eso, solo se realizaría la resta y observamos. ¿Dónde se encuentra? Por ejemplo, si es que la resta, digamos que el talud tenga un rumbo de 110 grados y mi discontinuidad tiene un rumbo de 100 grados. Esto podría ser noreste, 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 110 grados. A simple vista, me estoy dando cuenta que estos son casi paralelos, ¿verdad? Porque si realizo mi estereografía, así más o menos, de forma lineal, sin ver el buzamiento, acá está a 0 grados y voy a contar hasta completar mi círculo a 360. Acá tendría 90 grados y acá aproximadamente 100 grados, noreste. Y ahora tengo 110 grados este es de mi talud y este es de mi discontinuidad. Discontinuidad 100. 110 aproximadamente así. Acá. Este vendría a ser de mi talud y este de mi discontinuidad. Y observamos que casi son paralelos, ¿verdad? Entonces, si es que no se ha realizado un análisis cinemático anteriormente con las discontinuidades que se han medido, con una simple vista puedo ver que podría, no lo estoy afirmando, que podría formar una ruptura tipo planar, ¿verdad? Por la condición de paralelismo. Entonces, resto. ¿Qué me dice que voy a restar? La dirección de la junta menos la dirección del talud. Junta. 100. Menos 110. ¿Cuánto me da? Menos 10. ¿Verdad? Menos 10. Pero, acá tenemos dos lineecitas. ¿Qué me significan esas dos líneas? Valor absoluto. Entonces, si aplico valor absoluto a menos 10, entonces mi valor sería 10. Busco, ¿dónde es mi valor de 10?
Acá está. 10. Podría utilizar el de 0.85. Acá. Podríamos utilizar el criterio. Si es que no sabemos qué valor voy a utilizar, si es que el 0.7 o el 0.85, podríamos utilizar el criterio de llave abierta y llave cerrada. ¿Qué me dice el criterio de llave abierta o llave cerrada? Es decir, que acá tengo una llave abierta, que acá no estoy considerando el 5, estoy considerando valores menores a 5. Entonces, en este caso, acá sería una llave cerrada para considerar el valor de 5 en la condición desfavorable. Entonces, este sería una llave cerrada, que no voy a considerar el 10. Entonces, estaba mal al poner que mi valor F1 era 0.85. Mi valor era 0.7. Si es que aplico, está cerrado, abierto, cerrado, y en este caso también sería cerrado, porque acá está abierto. Ya está. Podría ser, ese es un criterio. Otro criterio también sería de utilizar el valor mínimo. Es decir, por ejemplo, normal, favorable, muy desfavorable. Si es que no quiero entrar en una imprudencia y decir que mi talud es estable cuando no es inestable por este criterio de que estoy en un límite de 10 y 10, entonces utilizo el que es más desfavorable, es decir, el punto menor, ¿sí o no? Entonces utilizo el desfavorable y le doy un valor de 0.85. Ya está. Bueno, eso ya se coloca, si es que se realiza un informe, esas observaciones, ¿verdad? Bueno, en caso que ya quiere ser ya muy preciso, entonces ya se utilizaría esta fórmula, ¿verdad? Ya vendría a ser un ajuste analítico, donde se utiliza el F1 es igual a 1 menos seno, y acá ya vendrías a utilizar seno de 10. Ya se calcula el F1. Del mismo modo, buzamiento. Miro, buzamiento, digamos tengo un buzamiento, mi estructura de la junta está buzando, no sé, 20 grados. Acá está, lo mismo. Puedo utilizar uno de los dos con los mismos criterios que hemos explicado anteriormente. 0.15 o 0.40. O si no, calcularlo con el F2, con el tangente al cuadrado del buzamiento, ¿no? Ahora, el F3. Para ruptura tipo planar, el buzamiento de la junta se va a restar con el buzamiento del S. Buzamiento S, que es del talud. Si es que tengo ruptura tipo vuelco, tenemos BJ de la junta, se le va a sumar el buzamiento del talud. Esta suma ya se le va directamente. Acá no se tiene una fórmula, porque aún no se la ha correlacionado de manera analítica. Y vemos, si es que está dentro de estos valores, si es que tenemos una rotura tipo planar, estos son valores negativos, ¿no? Porque a veces el buzamiento del talud va a ser mayor que el buzamiento de la junta. En este caso va a salir esta resta, va a salir negativa. Y en caso que eso sea negativo, acá tenemos valores negativos. Y acá, para este lado, valores positivos. En este caso, del factor de ajuste por método de excavación, tenemos un talud natural. Precorte, que ya lo hemos explicado anteriormente. Voladura suave, depende de la cantidad de explosivo que se utiliza. La voladura convencional, que vendría a ser el corte.
Y ya, bueno, y esta ya es una voladura deficiente donde ya no se tiene, bueno, no se tiene conocimientos de los tipos de extracción y se realiza por puro, para explotar el lugar nada más, ¿no? Donde no se tiene conocimientos de tipos de explotación. Que me dice, ya bueno, ahora conocemos lo que vendría a ser la voladura controlada, ¿no? Donde se utilizan dispositivos para establecer el orden de detonación. Tenemos los valores del SMR. Si es que se recuerdan, igualito que el RMR, también se le puede dar una clase 5, clase 4, clase 3, clase 2 y clase 1. Los valores del SMR, de acuerdo a límites de 0 a 20, de 21 a 40, de 41 a 60, de 61 a 80 y de 81 a 100. Algunos, bueno, dicen que es mejor poner de esta manera para que no haya esas discusiones de que si es que pongo clase 4, clase 5, clase 4, si es que acá tengo 20 y es que si acá tengo 20 también, ¿no? Como se ven en las clasificaciones del RMR, donde a veces cuando recién se ven estos métodos o clasificaciones, no se sabe qué valor darle. Bueno, acá tenemos la descripción: muy mala, mala, normal, buena y muy buena. La estabilidad, si es que es inestable, parcialmente estable, muy estable. Los tipos de ruptura que se podrían dar: rupturas grandes, rupturas. Y el tratamiento, por ejemplo, rescavación, corrección, sistemático, ocasional o ninguno. Ahorita vamos a ver también posibles métodos de sostenimiento, si es que, bueno, si es que se quiere utilizar. Acá tenemos un ejemplo clásico, donde se tiene un talud con las siguientes especificaciones. Por ejemplo, se tiene un RMR básico de 55, entonces directamente ya pongo 55. Va directo a la fórmula. Nos dice que es un talud con potencial ruptura tipo planar. Esto previamente se ha evaluado en el DIPS con un análisis cinemático determinístico. Se tiene bueno, acá tenemos las direcciones. Se tiene una dirección del talud de 110 grados y de las discontinuidades de 124 grados. Bueno, restamos 124 menos 110, me da 14 grados. Según tabla, sería 0.7. Según fórmula o cálculo analítico, mi F1 vendría a ser 1 menos seno de 14 grados, todo esto elevado al cuadrado, y me da 0.575. Por ello pongo F1 al cálculo y F1 con tabla, para poder comparar, ¿no? Y ahora veo, este vendría a ser el factor F1, F2, de la condición del buzamiento de la discontinuidad. Me dice que es de 34 grados. Según tabla, 0.7 sería. Según cálculo, lo calculo. F2 igual al tangente al cuadrado de 34 grados me da 0.455. El cálculo. El buzamiento del talud es de 70. Entonces, mi F3 sería de menos 50. Ahorita vamos a ver. Me dice que BJ. ¿Quién es BJ? Buzamientos de la junta. Acá me ha dado el buzamiento de la junta. Acá está. 34. Buzamiento del talud. Me dice que es 70. Menos 70. Me da un valor negativo de menos 10. Miro mi tabla, a ver. Si es que acá está. Acá está. Menos 10. Entonces me corresponde un valor de menos 50. Valor. Acá está. Menos 50.
Y me dice que la voladura es muy deficiente, o sea que no se tiene muchos conocimientos de perforación y voladura. Entonces mi factor 4 sería de -8. Realizo. Mi SMR, según tabla, sería 55, más mi primer factor de las discontinuidades, orientación y buzamiento, más el F4, que vendría a ser el factor por método de excavación o explotación. 0.7 por 0.7 por -50 menos 8, me da 22.5. SMR al cálculo, 55, 0.575 por 0.455 por -50 menos 8. Me da 33.9. 22.5, 33.9. Busco. Acá están, si es que no me equivoco. 22 y 33, 34. Acá está. Acá está el 22. Y el 34 aproximadamente, redondeando. Está dentro de la clase 4, descripción mala. Estabilidad, que es inestable. Hasta entonces le doy mi clasificación sería de mala, de clase 4. Con esto también podríamos determinar la frecuencia de la ruptura. Por ejemplo, voy a utilizar el que he sacado con tabla, que es 22.5. El ejercicio me decía que tenía tendencia de ser planar. Voy a comprobar. Este es mi valor de SMR. SMR. ¿Es mayor que 60? No, porque es 22.5. Acabo de poner. Entonces no tengo la frecuencia de ninguno. Acá de nuevo pongo 22,5. ¿Tiene concordancia esto? No. Entonces no tiene frecuencia importante. De 40 a 15. 22,5. Sí tiene coherencia. 22.5 es mayor que 15, sí. 22.5 es menor que 40, sí. Entonces, mi tipo de ruptura tipo planar, se tiene muy grandes posibilidades o frecuencia de que ocurra este tipo de ruptura, según mi SMR. Lo mismo podría utilizar para cuñas, para tipo vuelco. Pero como vemos, miramos el menor. No podría ser cuña, no podría ser vuelco. Ya está. Podríamos ver el tipo de sostenimiento o algún tipo de sostenimiento para el SMR. Acá tenemos el SMR del 0 al 100. Los rupturas si es tipo cuña, acá tenemos es importantes, menores, si es que no se produce, tipo cuña, si es que se produce muchas, algunas, muy pocas o ninguna, o tipo planar, si es que se tiene grandes frecuencias, importantes o ningunas. Por ejemplo, nosotros teníamos un valor de 22, acá está, hago mi línea, hago por ahí, bueno, pulso no me ayuda, ya, más o menos por ahí. Ya está, algo por ahí. 22.5. ¿Qué métodos podría utilizar de sostenimiento? Acá tenemos. Excavación, drenaje, hormigón, refuerzo, protección, sin sostenimiento. Eso ya vendría a ser si es que se tiene un macizo de alta calidad. Zanja al pie o redes. Bueno, se tiene un talud y se cubre con mallas, ¿no? Para que no haya caída de rocas. Pulones o anclajes. Se realizan perforaciones para anclar la cara del talud. Acá, ¿sí? Y acá tenemos la cara del talud. Algo así. Y se coge la parte estable, ¿no? Ya está.
Hormigón proyectado, lo que conocemos como shotcrete, o hormigón dentado. Bueno, se utiliza como una pared de hormigón, así como dientes, para ayudar a que agarre. Drenaje superficial y profundo, ya lo hemos explicado anteriormente. Superficial se utiliza impermeabilizantes en la parte superior para que resbale el agua por la parte superior, se crea tipo canales que lo redirijan. El drenaje profundo se realiza un tipo de perforación y se introduce como un tubo recolector, ¿no? Y la excavación, ya que sería ya cambiar el ángulo del talud principalmente. Por ejemplo, si es que se tiene un talud, un talud así y una discontinuidad así, ¿no? El peso en sí, el vector peso es el que lo jala, ¿no? Y esta superficie es que lo va a llevar hacia abajo. Entonces, se trata de reducir este peso, reexcavando todo esto, y bueno, se tiende a la estabilidad, ¿no? Reduciendo el peso que se tiene encima. Y a ver, y eso sería, creo, todo. Bueno, acá tenemos, lo he sacado principalmente de los lugares donde se han publicado estas clasificaciones por la persona que lo ha creado, de Romana Ruiz Manuel, del 2001, de la clasificación geomecánica del SRM, publicado en la Universidad de Valencia de España, y por Barton Nick, del 2017, donde nos dice el método de clasificación Q-SLOP como un método de ingeniería que se ha publicado en Austria. Eso sería todo. Muchas gracias. Si es que si tiene preguntas. Listo. Muchas gracias por la excelente ponencia. Agradecer igual que todos su participación. En este momento, si alguno de ustedes pues tiene alguna duda, puede realizarlo en los comentarios. Buenas, ¿se puede? Sí. Muy buenas noches. Qué bien, qué bien. Buena exposición. Dos preguntas. Es sobre el JR y sobre el JA. En el JR, ¿tiene que ver algo el tamaño del grano para que podamos decir que es más o menos rugosa? Bueno, mi pregunta, la quiero ampliar. Por ejemplo, si tenemos una roca intrusiva, donde, bueno, en este caso el grano es mucho más grande con respecto, digamos, comparando a una lodolita calcárea, por ejemplo. En alguno de ellos va a prevalecer para poder tener en cuenta el JR. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, con el JA, ¿dónde colocar, si nos puede dar un ejemplo, dónde colocar el factor 4, digamos? El 4 se puede poner tanto para cizallamiento menor a 10 centímetros y en el otro mayor a 10 centímetros. Pero si nos puede dar un ejemplo un poco más claro al respecto. Ya Gracias. Ya. Primero nos habla del JR, ¿verdad? ¿No? A ver, vamos. Se puede dibujar acá. No sé si es que usted ha realizado los ensayos de Barton y Bandis. ¿Me logra escuchar? No exactamente he hecho los ensayos, pero sí, bueno, he hecho algunas evaluaciones geomecánicas, pero siempre hay discusión sobre ambos parámetros. Puntero, pluma, marcadores. No hay dónde ir. Puntero, pluma. Ya está. Ya. Este parámetro geomecánico,
que es que evalúa la resistencia de las discontinuidades. Por ejemplo, bueno, así, como sabemos, una discontinuidad, esta es una discontinuidad y tiene dos caras, ¿verdad? Al tener dos caras, mientras más dentado sea, va a tener un gran esfuerzo para que éste se deslice, ¿verdad? En cambio, de esto también depende de la litología, claro. En cambio, si es que tengo una cara muy dentada, que sea de una geología, que sea un intrusivo, un plutónico, va a tender a que no resbale de gran manera. En cambio, si es que este puede ser una roca calcárea, esta va a resbalar de mayor manera. Incluso, si es que es una roca calcárea, como sabemos, en geomorfología se lleva lo que vendría a ser los sistemas kársticos. Cuando este entra con contacto con agua, este se va diluyendo y va a reducir incluso lo que vendría a ser la rugosidad, puesto que las discontinuidades son los principales factores de lo que llamamos la permeabilidad indirecta, ¿no? Primero tenemos la impermeabilidad directa, que vendría a ser, si es que hablamos de rocas sedimentarias, por los granos mismos, y la permeabilidad indirecta, que vendría a ser por las discontinuidades, donde entra agua. ¿Qué nos dice la clasificación o el criterio de Barton y Bandis? Que se utiliza, bueno, este es un ensayo geomecánico, donde se utilizan se saca una muestra, se realiza una presión normal. Es como el ensayo de corte directo. Se realiza una presión normal y una presión tangencial. Y se mide ello, ¿no? De acuerdo a la litología y a la resistencia de los dientes o de la rugosidad. Por ello, principalmente, se mide ello. Bueno, este ensayo se utiliza para medir la resistencia de las discontinuidades frente a los deslizamientos. Esta es una medida más directa, ¿no? Eso principalmente. Si utilizamos el JA, me ha dicho valores de 4, ¿no? Tenemos dos valores de 4. ¿De 10 o de descripción de dos caras casi pegadas? En ambos casos, un ejemplo de ambos casos de los valores 4, por ejemplo. Bueno, acá está. Una primera diferencia vendría a ser de que debe ser menor a 10 centímetros. Bueno, este sí es casi pegado, ¿no? Que el contacto entre la apertura misma es casi pegada. Tiene contacto entre sí. Mientras que se tiene una pequeña separación que casi no tocan las caras. Por ello se dice que es menor a 10 centímetros, pero no mayor a 10 centímetros. Esa es una primera distinción. Luego vendría a ser ya las partículas que encontramos dentro de esta apertura o dentro de esta discontinuidad. Primero nos dice, partículas de arena, ya conocemos la arena, y un poco de lo que conocemos como arcillas. Si es que hablamos de rocas intrusivas, lo que hablamos, un mineral muy conocido que es la plagioclasa, ¿verdad? La plagioclasa, al estar en la intemperie, tiende a alterarse a arcillas. Por ello, algunas rocas intrusivas logran deslizarse, puesto que la meteorización hace que las plagioclasas se conviertan en arcillas. Eso vendría a ser en rocas intrusivas. En rocas, lo que vendría a ser, ya vendría a ser lo que hablamos de, lo que usted mismo dije, de calizas o rocas calcáreas.
Y bueno, este principalmente, bueno, no encontramos principalmente en rocas calcáreas, porque si es que esto los encontramos en la superficie, bueno, estos tienden a la disolución, ¿no? Y vuelven a depositarse. Y en este vamos a hablar el recubrimiento de minerales arcillosos blandos o de baja fricción. Y bueno, acá nos da ejemplos de la caolinita, la clorita, el talco, yeso. Bueno, el talco y el yeso, si es que hablamos geológicamente, se produce en pozas de agua donde se ha tenido principalmente alta interacción de CO2 para crear lo que vendríamos a hablar de estos minerales, ¿no? Porque se van depositando de manera descendente porque no tiene alta movilidad. No sé si es que se me entiende. Y bueno, acá también nos habla del espesor, ¿no? Y también si es que se encuentran arcillas expansivas. ¿Cómo determinamos si es que es una arcilla expansiva? Si es que lo mojamos, o unas personas estaba viendo que se ponen en la lengua la arcilla, ¿no? Y dicen que sienten como un pequeño hormigueo en la lengua. Si es que, bueno, yo no soy de las personas que mete la lengua a las rocas o a las muestras, ¿no? Sino ando con mi lupa. Bueno, ese es como un meme, ¿no? Si es que alguna vez alguno de sus profesores antiguamente lo ha hecho y quizás les ha dicho ese truco, ¿no? De meter lengua y prueba si es que eso es verdad o no es verdad. Por mi parte no lo he hecho, por eso les estaba diciendo si es que es verdad o no es verdad.